damos la bienvenida a este espacio de personajes bíblicos. Queremos saludar a todos los que nos acompañáis diariamente a través del canal de YouTube de Radio Solidaria con estos personajes. En iVoox publicamos el audio, también en Spotify. En YouTube publicamos el vídeo. Saludamos a cada uno de los miembros del canal. En la caja de comentarios y en la información encontráis a esos miembros. Gracias a vosotros por vuestras colaboraciones y gracias también a todos los que nos seguís, a todos los que escribís mensajes. Saludos para Gio, saludos para Kelvin, saludos para Eduardo Chacón, saludos para Viviana, para Paula, para Rafael, para Moses, para Rubiela, para Andrea, para Marbel, para Rosa Alba, para Terrer Herrera, para Brian López. Saludamos también a Víctor Olivares y a su esposa, que nos escuchan todos los días, Yesenia Osorio. Gracias por vuestra compañía y por vuestros mensajes. Desde Colombia. Y hay muchos más. Edgar, Ani, Marcos, Oscar, Sandra, María, Nelson, Jaime. Seguid comentando, mandar vuestros saludos, vuestros comentarios. Sabemos que a todos nos podemos responder porque hay muchos, pero darnos vuestra opinión porque os leemos. Te invito a que abras tu Biblia si la tienes cerca. Si estás en el trabajo, te invito a que escuches la reflexión. En Juan capítulo 3 encontramos el pasaje de Jesús y Nicodemo. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Juan capítulo 3, versos del 1 al 10. En este día vamos a reflexionar sobre la vida de uno de los personajes más importantes que visitó a Jesús en su ministerio terrenal. Su nombre, Nicodemo. Nicodemo era fariseo, es decir, formaba parte de la secta más radical de la religión judía. Tenía mucho conocimiento de la ley de Moisés y de la tradición de los ancianos y en su mayoría eran hombres de negocio. Tenían gran poder de decisión en el Sanedrín. Nicodemo era principal entre los judíos, es decir, formaba parte de ese Sanedrín, la asamblea que estaba formada por principales hombres sabios de la nación judía. También Nicodemo era maestro en Israel. Enseñaba la ley a otros y para eso tenía que conocerla perfectamente. Pero a pesar de sus títulos, a pesar de su posición social, Jesús confronta a Nicodemo con una verdad espiritual. Puedes leerlo, Juan capítulo 3, versos del 2 al 7. Te es necesario nacer de nuevo. Esto era algo impactante espiritualmente, sobre todo para Nicodemo. Era fariseo, era principal entre los judíos, era maestro y él pensaba que ya era parte del reino de Dios. Pero Jesús le deja bien claro que tenía que nacer de nuevo espiritualmente para poder ver el reino de Dios. Jesús también le hace una pregunta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 10. Y esta pregunta confrontaba a Nicodemo. Porque todos esos títulos, toda esa sabiduría, todo ese intelecto, conocimiento de Nicodemo no valían para nada. Tradiciones, doctrina, enseñanza. Y mira lo que le dice Jesús. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús también le dio a Nicodemo la respuesta a su pregunta. ¿Cómo alguien puede nacer de nuevo siendo viejo? Su respuesta resumió todo el Evangelio en un solo versículo. Juan capítulo 3, verso 16. Ahora bien, traslademos la vida de Nicodemo a nuestra vida, a la iglesia actual. Muchas personas en las iglesias tienen títulos, tienen privilegios, tienen posiciones. Les llamamos hermanos en Cristo, les llamamos maestros, ujieres, diáconos, servidores, pastores, apóstoles. Pero al igual que Nicodemo, no han nacido de nuevo. Quizás tenemos títulos, posiciones, privilegios, muchos años de ministerio, muchos años en la congregación, muchos años de llamarnos cristianos, pero nuestra vida no refleja el nuevo nacimiento. Nuestra vida no muestra la señal de un cristiano verdadero. ¿Y cuál es? Los frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Estás dando fruto? Quizás al igual que Nicodemo, venimos a Jesús de noche.
Es decir, somos cristianos en la iglesia, pero nos avergüenza confesar a Cristo frente a los demás. En nuestro trabajo, con nuestros familiares inconversos, en el instituto, en el colegio. Es triste como muchas personas se avergüenzan de ser cristianos, tienen temor de ser reconocidos por los hombres como hijos de Dios, no quieren ser criticados, no quieren recibir burlas, no están dispuestos a padecer por causa de Cristo. Una persona que no ha nacido de nuevo no estará dispuesta a padecer aflicción por causa del Señor, pero una persona que ha nacido de nuevo, que reconoce el sacrificio de Cristo, estará dispuesta a padecer por causa del nombre de Cristo, como dice Hechos capítulo 5, versos 40, 41 y 42. Tenemos que hacer con sinceridad y honestidad un examen en nuestra vida. ¿Seremos nosotros unos Nicodemos en la Iglesia de Cristo? ¿Será que tenemos títulos, posiciones, cargos, privilegios, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Puede ser? Definitivamente que sí. Recordemos que los títulos, los privilegios, los cargos son dados por los hombres, pero la salvación únicamente es de Dios, por medio de la fe en Cristo. Por eso, examinémonos a nosotros mismos. ¿He nacido de nuevo? ¿Verdaderamente he recibido a Cristo como Señor y Salvador de mi vida? ¿Tengo la seguridad de mi salvación? Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces nos es necesario, nacer de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Eso es lo que le preguntó Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puedo? ¿Me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre? ¿No? Recibe a Cristo como tu Salvador hoy mismo, ahora mismo. Nos es necesario nacer de nuevo. Y me gusta esta expresión. Nos es necesario, me es necesario, te es necesario. Jesús lo emplea mucho en sus evangelios. Me es necesario. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Baja del árbol, Zaqueo, me es necesario ir a tu casa. Y dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar ¿por qué? ¿Por qué zona? Por Samaria. Me es necesario. Nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario recibir a Cristo como Salvador hoy mismo. Y lo que me llama la atención de este pasaje, Juan capítulo 3, es todo lo que sucede, esta conversación de Jesús y Nicodemo. Para alcanzar a los hombres religiosos, para alcanzar a hombres intelectuales, para alcanzar a personas que no conocen a Cristo, para alcanzar, por ejemplo, a nuestros propios familiares que son inconversos, hay que reconocer que ellos están con una lucha diaria. Ellos tienen la lucha diaria del qué dirán. Versículo 2, Juan capítulo 3. Nicodemo vino a Jesús de noche. Hay que reconocer la lucha que tienen estas personas hoy en día. Hay que reconocer la lucha que tenía Nicodemo. El qué dirán. Esto sin duda constituye un miedo no expresado por las personas de la alta sociedad. Ellos viven, no podemos negarlo. Viven en un mundo que examina cada paso que dan. Las amistades que apoyan. Aunque parezca un problema trivial, para ellos no lo es. Si queremos alcanzar a estas personas, debemos tomar muy en cuenta esto. Recuerda el versículo 1 de este pasaje de Juan. Dice que Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. ¿De noche? ¿Por qué de noche? La respuesta, para que la gente no lo viera. Para que sus compañeros no le criticaran. Así son las cosas. Hay que partir de ahí. No quería Nicodemo que le vieran hablando con Jesús. Y así vamos a tener muchas personas. Y de hecho nosotros muchas veces somos como Nicodemo. Solo buscamos a Jesús en la iglesia. Pero cuando hay, por ejemplo, un evangelismo en la calle, ¿cómo nos cuesta levantar las manos? ¿Cómo nos cuesta aplaudir? ¿Cómo nos cuesta dar gloria a Dios? ¿Por el miedo al que dirán? Incluso por miedo a que venga algún compañero de trabajo y te reconozca. O algún amigo del instituto.
Esto nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? Cuando hacíamos evangelismos teníamos miedo o vergüenza que nos viera alguno de nuestros colegas o incluso alguna persona que asistía al mismo instituto y que nosotros conocíamos. Hay una lucha, al qué dirán. Y muchas veces nosotros también tenemos esta lucha, al qué dirán. Hay otra lucha. Hay que reconocer que Nicodemo era listo, era muy intelectual, pero su conocimiento era limitado. Estaba equivocado o estaba mal enfocado en lo que tenía que ser la voluntad de Dios. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que has venido de Dios. Versículo 2. Esta es la traducción Nueva Viviente, pero la traducción Reina Valera 1960 dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta es la llamada de la información. Nunca antes hubo tanta información tan a la mano para todos como ahora. El hombre actual vive en este mundo. Aunque este cosmos lo aleja cada vez más de Dios, hay que recordar que ellos también merecen el amor del Salvador. Por lo tanto, tú y yo, como representantes de Cristo, somos responsables, lo creamos o no. Estamos llamados a llevar el Evangelio a estas personas que se creen mejor que nosotros, que son muy intelectuales, pero están equivocadas. Pueden ser personas ateas, pueden ser personas que no quieren saber nada de Dios. Con determinación, pero con amor, con paciencia, podemos compartirles del amor de Cristo. Ahí Jesús en ese momento estaba edificando la mente de Nicodemo. Y es una conversación interesante la de Jesús y Nicodemo, porque hay argumentos. Nicodemo se expresa y Jesús en todo momento le pregunta y le responde. Versículo 4, el que no naciere de nuevo. Jesús en otras partes de la Biblia nos da paradigmas claros de estas enseñanzas. Por ejemplo, las parábolas de Mateo 13. Usa eventos cotidianos conocidos para echar la luz sobre conceptos espirituales. Y esto mismo debemos hacer nosotros con las personas modernas, intelectuales, inconversas, religiosas. Esto requiere oración, práctica, sobre todo guía del Espíritu Santo. Estas personas también tienen necesidades internas. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo externo, por su apariencia, y pensamos que a lo mejor una persona, porque tú la ves físicamente bien, sonriendo, ya piensas que la vida le va muy bien, pero a lo mejor en su interior tiene una lucha. Jesús le dice, de veras, ¿estás seguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios? Jesús, por ser Dios, conoce todo. Nos conoce a todos. Él conoce cuál es nuestra necesidad antes de lo que digamos. Jesús vio el alma necesitada de Nicodemo, quiso consolarla. Seguramente que si nosotros fuéramos en ese momento Jesús, seguro diríamos, mira, ahí viene el fariseo hipócrita. Que vienes a mí, vienes a hablar conmigo en la noche. No, Jesús trata a todos con amor. Jesús le da el mismo título de oveja perdida, desamparada sin pastor. Oremos, y qué importante es que nosotros veamos con los ojos de Jesús, sintamos esa compasión, ese amor como Jesús. Nos gusta criticar, ¿verdad? Nos gusta ya por la apariencia hablar mal de las personas. Y muchas veces nos falta actuar como Jesús, amar, tener compasión. Te puede caer bien o mal una persona, pero tu llamado es a bendecir a esa persona, es amarla, tener esos ojos de amor que Jesús tuvo con Nicodemo. Tenemos que poner el Evangelio en palabras sencillas. Jesús le dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
¿Qué versículo? Juan 3:16. Ya sabes de dónde proviene. Porque muchas veces memorizamos este versículo, pero no sabemos en qué contexto Jesús lo dijo. ¿Sabías que Jesús se lo dijo a Nicodemo? Juan 3:10. Estamos acostumbrados a memorizarlo, pero no sabemos el contexto, no sabemos por qué Jesús lo dijo. Ahora sí lo sabemos. Ahora sabemos a quién se lo dijo. Se lo dijo a Nicodemo y nos lo está diciendo a nosotros en este día. Aquí vemos la amabilidad, el amor de Jesús. Jesús era directo, pero siempre con amor. Tenemos que predicar el Evangelio a estas personas que no conocen de ese amor, que piensan que sí lo conocen, que piensan que Dios ya les ha dado la salvación, pero están equivocados, están errando en el blanco. Porque Nicodemo pensaba que era salvo, pero Jesús le empieza a confrontar. Hay que llevar a estas personas a la iglesia. Hay que acercarles el mensaje de salvación. Seguramente tú tienes algún familiar que no conoce a Cristo. Acércales el Evangelio. Llévales a la iglesia. Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús cuando llegó Nicodemo? Pues no se sabe. A lo mejor estaba en la casa de un amigo, lo más probable. Porque Jesús acostumbraba a esto, a estar en casas de amigos. El ambiente hogareño sin duda más amplio y más espontáneo se tiene que llevar en nuestros hogares. Ese ambiente de amor tiene que estar en nuestros hogares. Ese ambiente tiene que estar en la iglesia. Y Jesús iba a muchos lugares. Jesús estaba en muchas casas. Y yo me imagino que esas casas desprendían amor. Aunque seguramente esas casas había otras personas que solo sabían criticar, como por ejemplo la casa de Simón el fariseo. Cómo empieza a hablar mal, ¿no? Si este fuera profeta, sabría que esa mujer que le está tocando es pecadora. ¿Qué tipo de conversaciones hay en tu casa? Es una pregunta muy interesante. ¿En tu casa se puede ver la gloria de Dios? ¿Se puede el amor de Dios? Qué bueno es que hagamos reuniones en las casas, células. Quizás por la pandemia la cosa ha estado muy limitada, pero ahora que podemos, qué bueno que puedas reunirte con un grupo de personas, hablar, conversar, edificaros. Seguramente hay muchos que tendrán excusas para no ir a la iglesia, pero nunca van a rechazar la invitación a la casa de un amigo íntimo, ¿verdad? No puedo ir a la iglesia, pero sí que puedo ir a ver un partido de fútbol. No puedo congregarme, hoy domingo no puedo ir a la iglesia, pero sí que puedo ir a un centro comercial a ver una película o a comer. Hoy no puedo ir a la iglesia, pero puedo ir al campo, puedo ir a la playa. Muchas excusas para no ir a la iglesia, pero seguramente hay muchos que pueden ir a la casa de otro. Qué bueno que si vas a visitar a un hermano, puedas predicarle el Evangelio. Acerca ese Evangelio a esa vida, a esa familia. Haz como Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, enseñanza que nos da a nosotros. Hay muchos Nicodemos hoy en día que saben, tienen conocimiento, se saben la palabra de Dios, se saben la Biblia de memoria, pero luego están vacíos. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto?, le pregunta Jesús. Como te mencionaba hace unos minutos, quizás, al igual que Nicodemo, venimos a Jesús de noche. Somos cristianos en la iglesia, pero nos avergüenza confesar a Cristo frente a los demás. Tenemos que hacer con sinceridad ese examen en nuestra propia vida. ¿Seremos nosotros unos Nicodemos en la iglesia de Cristo? ¿Será que tenemos títulos, posiciones, cargos, privilegios, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Puede ser. Y como te decía, nos es necesario nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, tú quieres llevar ese evangelio, tú quieres llevar las buenas nuevas también a tu vecino,
a tus familiares, a tus seres queridos. Nos es necesario nacer de nuevo. La vida de Nicodemo yo me imagino que cambió por completo desde ese encuentro con Jesús. Y es verdad, cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, tu vida cambia por completo. Y si no cambia, es porque a lo mejor no has nacido de nuevo. La pregunta es esta: ¿has nacido de nuevo? La respuesta depende de ti. Radio Solidaria, una radio comprometida.